Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Soy Rosana de la Iglesia Cristo Pan de Vida y en esta tarde quería compartirles una pequeña porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 4. Yo voy a leer del versículo 1 al 8, ¿sí? Tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y la palabra del Señor dice así. Lleva por título Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Le dijo Jehová, no serás exaltado, no serás bendecido. Y si no hicieres bien, o sea que si hicieres mal, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él, o a ti será sujeto, dice también acá. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, hermanos, acá vemos, ¿no?, que la palabra comienza hablando sobre el nacimiento de estos dos hermanos, ¿no?, hijos de Eva y de Adán. Dice que ellos dos ofrecieron ofrenda, ¿no? Llevaron una ofrenda al Señor, a Jehová. Por lo que podemos ver acá en la palabra es que Caín dio solo algo de su cosecha en general. No tenía nada en especial su ofrenda. La palabra no dice que él dio lo mejor del fruto de la tierra, ni lo primero del fruto de la tierra, como lo dice de Abel. Abel dice que dio los primogénitos, o sea, lo primero de sus ovejas, y de lo más gordo de ellas, dice. O sea que la ofrenda de Abel, la ofrenda que Abel llevó a Jehová, fue lo mejor que él tenía, lo mejor de su trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, la palabra del Señor acá cuenta que Caín se ensañó, dice. Se ensañó y decayó su semblante, ¿sí? O sea, Caín se llenó de enojo, de ira, de celos contra su hermano, se enojó contra Jehová y decayó su semblante, o sea, su rostro se le transformó. Y Jehová, que Él es nuestro creador, que todo lo ve, que todo lo sabe, se dio cuenta. Y yo creo que Jehová también, Él ya conocía las intenciones de Caín. Ya conocía lo que había dentro del corazón de Caín. Acá podemos hablar sobre el tipo de ofrenda que los hermanos llevaron, ¿no? Que tal vez la ofrenda de Abel demostraba más amor hacia Jehová y la de Caín no, pero bueno, no vamos a centrar el mensaje en esto, ¿no? En las ofrendas, sino en la reacción de Caín, ¿sí? La reacción que tuvo ante la respuesta de Jehová, de que se había agradado de la ofrenda de Abel, pero no de su ofrenda, ¿sí? Entonces, acá el Señor lo cuestiona y denotó que se decayó el semblante de Caín. Y como mencionaba antes, es porque
el Señor, a veces nosotros queremos tratar de disimular nuestras caras cuando algo nos molesta. Hay personas que las pueden disimular, hay personas que no las pueden disimular. Pero el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabe lo que nosotros pensamos, Él sabe lo que hay dentro de nuestro corazón, ¿sí? Como dice su palabra en Jeremías 17:10, dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, dice, para dar a cada uno según su camino, según el camino que nosotros elegimos tomar, el camino del pecado, el camino que nos lleva al mundo, a vivir en la carne, el camino del Señor, el camino que nos lleva a una vida en obediencia, una vida en santidad y sobre todo que nos lleva a la salvación eterna de nuestra alma, ¿sí? Y dice: a cada uno según su camino, ¿no? Lo que decía, el camino que elegimos tomar. Según el fruto de sus obras. Sabemos cuáles son los frutos que nosotros damos cuando vivimos en el mundo, los frutos de la carne. En este caso, lo más evidente fue los celos, el orgullo, la ira de Caín. Pero si nosotros vivimos en espíritu, si vivimos, estamos en el camino del Señor, sabemos cuáles son los frutos que da el Espíritu: mansedumbre, templanza, amor, fe, benignidad, esperanza, ¿sí? Esos son algunos de los frutos del Espíritu Santo. Pero acá, como le decía, quería centrarme en lo que fue la reacción de Caín. Como mencioné antes, el Señor ya había escudriñado su corazón y ya sabía lo que había en el corazón de Caín, ¿sí? Entonces Jehová, que es un Dios piadoso, un Dios bondadoso, Él advirtió a Caín. En el versículo 6 le dice: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Porque, como dijimos antes, lo notó en el rostro de Caín y en su corazón. Entonces acá Jehová le dice en el versículo 7: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿No serás bendecido? ¿No serás recompensado si hicieres el bien? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Acá dice: y si no hicieres bien, o sea que si hicieres el mal, el pecado está a la puerta, le dijo Jehová. Porque ahí le estaba advirtiendo el Señor de que iba a pasar si él no hacía el bien, o sea que si hacía el mal, ¿sí? El pecado siempre está a la puerta, siempre está golpeando, está deseoso, como dice acá, y a ti será su deseo, porque el pecado está deseando que nosotros le abramos la puerta para entrar y contaminar nuestro corazón y alejarnos de esa santidad que el Señor, a la que el Señor nos quiere llevar, ¿sí? En este caso, también el Señor lo aconsejó y le advirtió y también le dijo: y tú te enseñorearás de él, a ti será sujeto. O sea que nosotros podemos dominar el pecado. Nosotros elegimos si dejamos entrar al pecado o no. En este caso, el Señor le dijo a Caín que él tenía poder sobre el pecado, que el pecado estaba a la puerta, estaba golpeando ahí, deseoso de entrar. El pecado, el enojo, los celos, la ira, todos esos sentimientos de la carne que tenía ahí en ese momento Caín, estaban golpeando la puerta, deseosos de entrar y de que Caín sucumbiera y cayera a los deseos del pecado, ¿sí? Y dice que entonces Caín fue dominado por el pecado, no pudo dominar el pecado. El pecado lo dominó a él. La ira, el enojo, los celos lo dominaron.
y terminó eligiendo el mal. Terminó matando a su hermano, a su propio hermano. Cometió homicidio. Fue el primer asesinato en las Escrituras. Entonces, bueno, vemos ahí la elección de Caín. Vemos que el Señor le advirtió y que el Señor lo aconsejó, pero él hizo su elección. El pecado fue más fuerte que él. Él le abrió la puerta, el pecado entró y cometió asesinato. A veces vamos a tener situaciones en las que debamos elegir. Tal vez no cometamos asesinato, ¿no? Pero el Señor nos va a probar, nos va a presentar situaciones, nos va a poner delante nuestro situaciones en las que nos va a probar nuestro actuar, ¿sí? Nuestro accionar delante de cierta situación. Tal vez algún desacuerdo con algún hermano de la iglesia, tal vez algún desacuerdo, algún enojo, alguna pelea familiar, alguna enemistad con algún compañero de trabajo, con algún amigo, algún conocido. Siempre vamos a tener este tipo de situaciones en donde muchas veces va a ser el Señor que nos va a estar probando, porque lo que Él quiere que nosotros, Él nos quiere enseñar y que nosotros aprendamos a hacer buenas elecciones. Seguramente en algún momento vamos a elegir mal y vamos a tropezar, pero de eso vamos a aprender. Lo importante es poder arrepentirnos de haber caído, de haber cedido ante el pecado, ante el enojo, ante la ira o ante los celos, la envidia, lo que puede haber pasado, cualquier tipo de esos sentimientos malos. Y el Señor nos va a probar, a ver cómo reaccionamos. Y como decía antes, tal vez nos equivoquemos, elegimos mal, terminamos peleando con alguna persona, hasta tal vez, no sé, insultando o muy enojados, y después nos sentimos mal y nos arrepentimos, y eso es lo importante, que podamos arrepentirnos y que podamos pedir perdón a la persona, al Señor, al quien sea, ¿sí? En este caso el Señor le dio la oportunidad a Caín de arrepentirse de esos sentimientos, de tal vez haber mejorado su ofrenda, y tal vez esta historia en las Escrituras no estaría, pero tampoco nosotros podríamos aprender, ¿sí? Entonces es necesario que el Señor nos pruebe. Nosotros sabemos que en nuestra vida cristiana vamos a pasar por pruebas, que siempre el Señor nos va a estar probando. Nos prueba la fe, nos prueba el carácter, en este caso, nos prueba la paciencia, la tolerancia, nos prueba el amor, nos prueba el egoísmo, nos prueba muchas cosas el Señor en el camino. Y nosotros vamos a ir mejorando y también nos vamos a ir equivocando. Lo importante es que tomemos ese error como una enseñanza para no volver a repetirlo, ¿sí? Entonces debemos entender que nuestro Creador nos va a probar y que Él nos quiere enseñar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces siempre vamos a tener este tipo de pruebas delante, ¿sí? Pero lo importante es que nosotros somos los que elegimos. Nosotros somos los que elegimos en qué situación nos ponemos, ¿sí? ¿Qué camino vamos a tomar? Si caemos ante el pecado o tomamos el camino que el Señor, que el Espíritu Santo nos aconseja, ¿sí? Él nos da libre albedrío. Eso lo tenemos que tener en cuenta, por seguro, que Él nos da libre albedrío, ¿sí? Y no solamente que nos da libre albedrío, sino que también Él nos aconseja mediante alguna palabra
tal vez también en el Espíritu Santo que tenemos nosotros como cristianos. Entonces debemos tomar el consejo del Señor. En Deuteronomio 30:19 dice su palabra: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, dice el Señor. Escoge pues la vida. Él acá nos está aconsejando la vida, que es la vida, el camino en el Señor, elegir a Jesús, ¿sí? Más adelante dice, porque Él es vida para ti. Dios es vida para nosotros. Entonces Él dice que nos pone delante la vida y la muerte. La vida sería el camino en Cristo, la muerte sería el camino en el mundo, seguir en el mundo, en el pecado. El camino en el Señor es bendición, el camino de la muerte es maldición, ¿sí? Él siempre nos permite elegir. Para la gloria de Dios y su misericordia, yo pude elegir el camino de la vida, el camino de la bendición. Pude elegir a Jesús. Su palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesús. Se ha quitado, se ha partido ese velo que durante tanto tiempo me ha cegado. Y el Señor tiene la misma oportunidad para toda su creación. Hay personas que eligen seguir en el camino de la muerte, en el camino del pecado, en el camino de vivir en el mundo, en la carne, aunque muchas veces viven enfermos o siempre les va mal, se golpean, tropiezan, les salen las cosas mal y no les está yendo bien, pero aún así siguen eligiendo ese camino. Entonces debemos tener en cuenta que el Señor nos permite elegir porque Él es bueno, porque Él es bondadoso, ¿sí? Porque Él es nuestro Padre, y como es nuestro Padre, Él quiere que nosotros tengamos nuestra propia elección, pero Él nos aconseja y nos enseña en el medio. Como por ejemplo nosotros en nuestros hogares, tenemos nuestros hijos y en nuestro hogar nosotros queremos aconsejarlos y enseñarles qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Si haces esto te va a pasar esto, si haces aquello te va a pasar aquello. Yo te aconsejo que vayas por allá o que hagas tal cosa. Todo eso podemos hacer con nuestros hijos en nuestra casa. Pero luego ellos salen al mundo y toman sus propias elecciones, sus propias decisiones. A pesar de que nosotros podemos aconsejarlos, la decisión es de ellos. Y en nuestro caso, con Dios, es lo mismo. El Señor nos aconseja, nos quiere instruir por qué lado debemos tomar, pero la elección es nuestra. Entonces, el Señor nos va a probar y también va a permitir a veces que el diablo se interponga también, que el diablo meta la cola, por decirlo de alguna manera, que el diablo nos venga a tentar con alguna pelea, con algo que al Señor no le agrada, algo que a nosotros nos cueste elegir, ¿sí? Con algún tipo de tentación, nos va a querer hacer tropezar con nuestro carácter. A veces cuando somos de enojarnos fácil, o tenemos un carácter muy fuerte, o de ir al choque tal vez seguido, nosotros sabemos que cuando llegamos a los pies de Cristo, entregamos todas nuestras cargas y el Espíritu Santo empieza a obrar dentro nuestro. Y Él empieza a mejorar nuestro carácter. Y hay cosas que ya dejamos de hacer y tal vez empezamos a tener más templanza, más mansedumbre, empezamos a ser más calmos, no explotamos en ira como tal vez lo hacíamos antes, ¿sí?
Pero el diablo siempre está a la puerta con la tentación y seguramente nos va a presentar situaciones donde nosotros debamos elegir cómo vamos a actuar, cómo vamos a accionar. Si vamos a caer y nos vamos a enojar y vamos a terminar en pelea, o vamos a tal vez decidir tener el carácter de Cristo, que es lo que el Señor quiere, ¿sí? Ser mansos. Así que bueno, en este caso el Señor aconsejó a Caín. Caín decidió y eligió caer en el pecado, hacer caso a sus celos, a su enojo, ¿sí? Y más adelante vemos que hasta Caín, podríamos decir que hasta se enojó con el Señor. Es como que él sintió que no merecía ese castigo, ¿no? Porque el Señor se dio cuenta de que él había matado a Abel, ¿sí? Y le dice, ¿dónde está Abel, dónde está tu hermano? Le dice. Dice que Caín le respondió hasta insolente, lo podríamos decir, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Le dice. Entonces Jehová le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra. El Señor Jehová lo maldijo a Caín, ¿sí? Y Caín encima le dice, grande mi castigo para ser soportado. Y más adelante le dice, y de tu presencia me esconderé y seré errante. O sea, él se quería esconder del Señor. Él quería huir del castigo del Señor, porque no lo quería soportar. Y muchas veces somos así. Muchas veces somos necios, ¿sí? Muchas veces elegimos mal y tropezamos. Y a veces lo tomamos como enseñanza, ¿no? Y aprendemos. Pero otras veces nos enojamos con el mundo, nos enojamos con todos, nos enojamos con Dios y lo cuestionamos y también lo tratamos de injusto, de por qué nos va mal, si yo elegí bien, ¿no? Porque muchas veces creemos que lo que nosotros pensamos es la verdad absoluta, ¿sí? Que tenemos la razón. En Proverbios 19:3 dice la palabra del Señor, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón, ¿sí? Pero debemos entender una cosa. Nosotros somos responsables de nuestras elecciones. Nosotros mismos somos responsables de nuestras elecciones. No podemos echarle la culpa a Dios porque nos esté yendo mal en la vida, porque las cosas no nos salgan como nosotros querramos, porque seguramente hicimos una mala elección. Dios quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere que la pasemos mal, Él no quiere que suframos. Por eso Él siempre mediante su palabra nos enseña y nos aconseja y nos dejó el Espíritu Santo para que sea nuestro consejero. ¿Sí? Entonces debemos entender y tener en claro eso, que nosotros somos responsables de nuestras propias elecciones, como en este caso Caín fue responsable de su elección. A pesar del consejo del Señor, fue necio y decidió caer en pecado. Y se convirtió en homicida. Entonces, debemos pensar cada vez que tengamos una situación delante de nosotros, debemos ser sabios y debemos saber qué es lo que queremos elegir, ¿sí? No podemos culpar a Dios de todas nuestras maldiciones, de todo lo que a nosotros nos sale mal. No podemos culparlo al Señor de nuestras malas elecciones. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser sensatos como el Señor nos manda. Debemos escuchar su consejo, debemos buscar su consejo, ¿sí? Y si sospechamos que lo que vamos a hacer
o la manera en que vamos a contestar no está bien y sospechamos que el pecado está golpeando ahí la puerta, no abramos, no seamos necios, ¿sí? Escuchemos la voz del Espíritu. Demos gracias al Señor por ese don con el que Él nos bendijo de poder tomar nuestras propias decisiones, porque imagínense que si no seríamos todos robots, viviendo la misma vida, hablando lo mismo, haciendo lo mismo. No sería una vida como el Señor quiere para nosotros. Entonces Él nos permite elegir. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros tenemos dominio propio sobre nuestras vidas. Entonces debemos ser sabios con lo que queremos elegir para nuestra vida. Estemos en el camino de Dios o no estemos en el camino de Dios. Si estás en el camino de Dios, gloria a Dios, porque tenemos la bendición de tener el Espíritu Santo, de conocer la verdad. Como dice su palabra, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Y fuimos libres de pecado y tenemos la enseñanza de su palabra para no tropezar continuamente, para no caer en error tras error y pecado y pecado y pecado, ¿sí? Pero si no estás en los caminos del Señor y sentís que tu vida es una vida de malas elecciones, yo te invito a que pruebes al Señor, que elijas a Jesús, que elijas la vida, que elijas la bendición, que elijas darle esa oportunidad a quien te creó y quien te conoce mejor que hasta tus propios padres y quien te ama más que hasta los que te dieron la vida, hasta tus padres, ¿sí? Él es nuestro creador, Él es el que nos dio la vida y que nos conoce más que nadie en este mundo. Probalo, probá su poder y no te prometo, y el Señor tampoco te va a prometer que no vas a tener luchas o que no vas a pasar por adversidades, ¿sí? Pero sí, Él te promete que no vas a estar solo, no vas a estar solo, no vas a estar sola. Y que cuando pases por el agua o cuando pases por el fuego, cuando pases por la prueba que vayas a pasar, Él va a estar con vos. Y Él va a tomar tu mano y te va a sacar hasta de lo más profundo que puedas caer. Por eso en esta tarde yo quería compartir esta palabra, ¿sí? Que el Señor nos enseña que tenemos elecciones, que podemos elegir si caer en el pecado y seguir en el pecado o elegirlo a Él, ¿sí? Si poder arrepentirnos y elegirlo a Él. Así que bueno, esa es la palabra que yo quería compartirles. Espero que que haya sido de bendición, que podamos entender que vamos a estar siendo probados siempre y que en esas pruebas el Señor nos va a ir mejorando. Mediante las pruebas Él nos va enseñando y nos va perfeccionando, ¿sí? Sea en nuestro carácter, en nuestro dominio propio, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en nuestro egoísmo, en nuestro amor al prójimo. En todo el Señor nos va a ir probando porque lo que quiere Él es mejorarnos. Eso es lo que Él quiere. Así que bueno, hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición, como lo fue para mí realmente una enseñanza. Y bueno, nos estaremos encontrando para compartir otra palabra del Señor que siempre nos edifica y siempre es un alimento que nos llena el alma, el corazón y el espíritu sobre todo. Que el Señor los bendiga grandemente y los abrazo y los saludo con la paz del Señor. Hasta la próxima.